Bueno, empecemos. Buenas noches. Antes de continuar, por favor, quisiera que, bueno, ya somos ¿cuántos? 9. Empecemos. Eh, Hoy empezamos el nuevo módulo que es nomenclatura y clasificación arancelaria. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito, o antes de empezar como tal, vamos a hablar sobre el objetivo de este módulo. El objetivo de este módulo es que los participantes estarán en condiciones de administrar correctamente la nomenclatura arancelaria y ser capaces de clasificar las mercancías sujetas al comercio exterior de acuerdo a las normas nacionales e internacionales vigentes. Ahora, para esto nosotros hemos avanzado a la materia de merciología, ¿se acuerdan? Y bueno, pues vamos a aplicarla ahora. Siendo que para la nomenclatura es importante, la merciología es una herramienta principal. Ahora nos vamos a valer de esta para, pues, utilizarla en beneficio de la nomenclatura dentro del comercio internacional, ¿ya? Bueno, antes que me olvide, por favor, me van a pedir, están llamándola. Vamos a llamar lista, por favor. Me gustaría que solamente me digan si están o no están presente como tal, por favor. Choque Manrique Henry, ¿se encuentra? Ok. Córdoba, Maday, Loida. Presente, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos. González, Talía. Presente, lice. Buenas noches. Bienvenidos. Liendo, Adriana Bernarda. Liendo. Llegó. Mamani, Wendy. Presente, licenciado. Buenas noches. Bienvenidas. Rivera, María Lourdes. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenidas. Ruiz Blas, Katia. Creo que no están. ¿Están? Buenas noches, Lick. Sí, estoy acá. ¿Ahora sí? Uy, qué bien. Sí, retomando el módulo. Ya, ok, bien. Ruiz Lerma, José Edson. Ok, parece que no. Sarabia, Catherine. Marian. Sarabia. Ok. Taraune, Karen. Presente, lice. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Vargas, Kisbert Yamil. Presente, Lisen, buenas noches. Buenas noches. Yapu, Lisette. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches y bienvenido nuevamente a todos a este nuevo módulo. Bueno, ahora me gustaría sí que en este módulo participen el doble o el triple de lo que participaron en el anterior, ¿ya? Por si acaso, por favor. Ahora tenemos que interaccionar mucho más que el anterior, ¿ya? Y bueno, pues ahora continuemos. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, etcétera, etcétera. Ya, vamos a dar inicio. Ya es 19:44, tenemos que avanzar. Esto tiene bastante material. Entonces, necesito que utilicemos la merciología para esto. Y vamos a ir avanzando. Y antes de empezar, preguntas. Por eso las preguntas. Creo que así vamos a avanzar. Preguntas. ¿Qué entienden por nomenclatura? A secas, nomenclatura. ¿Alguna vez han escuchado hablar la nomenclatura en algún lado? ¿Alguna nomenclatura o la nomenclatura a qué relaciona? Estamos haciendo preguntas generales, ¿ya? No todavía específicas, pero a nivel general. ¿Dónde escucharon hablar de nomenclatura? Lice, Adelante. yo creo que nomenclatura tal vez es una forma de nombrar a determinados productos, cosas o distintos materiales, digamos, una manera más sencilla de clasificarlos tal vez.
Claro que sí. Claro, esa es la digamos, nomenclatura. Sí, claro, esa es la nomenclatura. Pero, ¿dónde escucharon hablar? A ver, ejemplos de nomenclatura, eso es fácil. Eso es Bueno, licenciado, buenas noches. La nomenclatura vendrían a ser los códigos por los cuales se clasifican, ¿no?, las mercancías. eso desde el punto de vista del comercio internacional, pero Sí. nomenclatura secas, a secas, solo esa palabra, nomenclatura. En química, ¿no? En química. Ah, bien, se han acordado de matemáticas, Lice. también de matemáticas. Por ejemplo, la nomenclatura de química, ¿no? En colegio y en las universidades, bueno, dependiendo dónde hayan hecho alguna Nomenclatura materia. química, ¿no, licenciado? Sí, la La nomenclatura. química orgánica. O Exacto, química la inorgánica. inorgánica, orgánica, ¿no? Si yo empiezo a escribir, por ejemplo, ¿qué es HCl? Por ejemplo, van a decir que es ácido clorhídrico, cosas de este estilo, o, o varias cosas que están relacionadas con eso, la nomenclatura química, pero fuera de la nomenclatura, ¿dónde vemos otra nomenclatura? A ver, ¿dónde vemos? ¿Dónde vemos? ¿Dónde hay en nuestro día a día? Hay un montón. Y a veces no nos damos cuenta, pero vivimos con ciertas cosas que están relacionadas a la nomenclatura. En los A ver. productos podría ser, licenciado, no sé, en un yogur, en una leche, sus composiciones que vemos. Podría ser. Pregunta ahora para que empecemos a agarrarle ritmo a esto. A ver. ¿Hay algún contador, auditor? La nomenclatura de cuentas. ¿Quién sabe? Alguien que trabaja en la administración pública y demás, o en los privados también hay eso. La nomenclatura de cuentas. La nomenclatura de cuentas, ¿no? Los debe, haber, los 1000, 2000, 3000. Son números que están relacionados a cuentas, a los que hay que deber, hay que haber, pagar, etcétera, ¿no? Cosas de ese estilo. ¿Qué es sobre el listado de las partidas, no? ¿O no es eso? No. Estamos hablando de nomenclatura, solo a secas. Vamos a hablar ahorita acerca de eso, pero estamos hablando, es que para hablar de nomenclatura arancelaria en este caso, tenemos que saber qué es nomenclatura, de dónde viene, qué cosas hay, a qué se relaciona, ¿no? A eso me refiero. Y en nuestro caso, por ejemplo, nomenclatura. La nomenclatura de cuentas, les decía. ¿Cómo es que nosotros nos damos, no sé si vieron alguna vez si alguien trabaja en la administración pública, en aduanas y demás, siempre hay códigos asociados a activos, pasivos, y tienen un número. Entonces, eso es una nomenclatura. Bueno, creo que no hay alguien de la administración aquí. A ver, una nomenclatura facilita. Ustedes conocen el código Morse, ¿ok? Conocen el código Morse. ¿Cuáles son sus principales componentes del código Morse? El punto. Y las líneas. Punto y raya, ¿no? Un punto y línea. Dos cositas, punto y línea. Con el punto y línea podemos hacer infinidad de cosas, palabras. Podemos hacer y comunicarnos solo con punto y raya, o punto y línea. ¿Ya? ¿Es un tipo de nomenclatura? Sí. ¿Que se asocia a algo? Sí. Es un tipo de nomenclatura. Ahora, para que se vayan dando cuenta. A ver, me va a ayudar alguien. Katia Ruiz. ¿Qué talla de blusa usa? M. M. Sí. M. ¿Qué significa M? Cuando usted va a comprar, ¿o qué significa? ¿Cómo ha aprendido que es M?
midiéndome y Diciéndome, nada, porque es mediano más o menos. ya, medium o mediano. En términos, el M boliviano será el M de Estados Unidos, No, seguro. mm, no, porque es más grande a lo que he notado, porque en la talla de otro país es ese. Perfecto. En algunos casos, en Latinoamérica hay una talla común, ¿ya? Una talla común que se habla. Yo le decía por la blusa, ¿no? Otras hay L, S, XXL o XL, L, ¿no? Pero todas están asociadas a algo. L, porque es large, pero L está asociado a algún, no sé, centímetros, milímetros, pulgadas, ¿sí? Y eso es un tipo de nomenclatura asociada a la ropa. A ver, Maray, por favor, ¿qué número de calzado usa? 36, Lice. 36. ¿36 qué? ¿Centímetros, milímetros, pulgadas? 36 centímetros, no. Ahí me agarré en curva, dicen. Claro, no está bien. No le digo que necesite saber, pero ese es un tipo de nomenclatura y no está asociada a centímetros por si acaso, porque yo calzo 40, a veces 41 dependiendo de la marca, por eso a veces son así, pero no es centímetros, sino es un número asociado a un estándar de medida, lógico, un estándar de medida para zapatos. Ahora, dentro de la medida de zapatos puede haber variedad, números a nivel de Estados Unidos. Ahí ya no se enumera por 36, 46, si son números más del 1 al 10 o del 1 al 20 en realidad. Pero ya no hay el 20, tendría que ser recontra buscado, ¿no? Porque hasta el 15 todavía. Por ejemplo, para comprarme zapatos en Estados Unidos tengo que ir a buscar el 8,5. Para mí, 8,5. ¿Sí? Y está asociado al 40, el 8,5. A ver, ¿quién más me va a ayudar? Licenciado, igual las tallas brasileras en cuestiones de zapatos son diferentes. Exactamente, bien. Cuando usted va a comprar zapatos, ya sea de industria brasilera, ahí dice Brasil y ahí abajito otro, ¿no? Europa, dice. Y También las europeas, también las europeas. Exactamente. Entonces, esas son tallas, ya sea en centímetros, milímetros, dependiendo una forma de hablar, un tipo de nomenclatura asociada entre varios países, un grupo de empresarios grandes, en este caso, que están asociados a eso, ¿sí? ¿Me va a ayudar quién? A ver, me va a ayudar Yamil. ¿Está Yamil todavía? Yamil, o se salió Yamil. Creo que se salió Yamil. Talía, ¿qué número de talla de pantalón usa? Lice, yo por numeritos me sé que creo que es el 40. Que también puede ser M. No sé, yo siempre está 40 bien o M. perdida. Ya, perfecto. Ahora, ¿40 qué? ¿Centímetros? ¿Milímetros qué? Centímetros, Liz. 40 centímetros de cintura usted. Uy. No, mentira, Liz, es solo que no sé, siempre dicen 40, pero yo nunca he entendido en cuánto lo medirán. Exactamente. Supuestamente es toda la cintura, ¿no ven? Pero asociado hay otros que tienen de cadera. Ahora, pregunta. Wendy. A ver, ¿su talla de pantalón es cuánto? Bueno, depende, creo, de la marca, pero digamos, en una marca que a mí me gusta, por ejemplo, en You, que yo recuerdo que soy 32. 32. ¿32 por cuánto? Bueno, o sea, que yo recuerde, vienen así con 3 números, creo que dice 32, 40 y otro número más viene con guión. A ver, no, está bien. Yo les pesco, si les pregunto esas cosas, y a veces tal vez les pesco en curva. ¿Es un tipo de nomenclatura asociada a la ropa, a los tejidos, a las empresas textiles? Sí. Textiles empresas es una forma de nombrar las cosas, una nomenclatura que tienen esas ropas, pero a nivel de países.
es como una asociación a nivel mundial donde utilizan una regla, una forma de enumerar las cosas. Eso está relacionado a ciertos parámetros, medidas, milímetros, centímetros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo voy a comprarme pantalón, yo me compro el 42. 42 ¿por cuánto? 42 es la cintura, pero el largo de mi pantalón, ¿ustedes saben su largo de pantalón? ¿Cuánto es la caída? Muchos no compran así. En Bolivia o en Latinoamérica casi no compramos así, pero deberíamos comprar así. Por ejemplo, yo compro, bueno, en varios países en Latinoamérica se vende así. 42 y ¿qué se llama? En Perú es 10 menos, ¿no? 10 dígitos menos. 32 es. Si ustedes aquí se compran un pantalón número 40 o 36, allá es 26, por ejemplo, en Lima, ¿no? En Lima, ahí donde venden pantalones, así como la 16 de julio, allá está, ¿qué se llama esto? ¿Qué se llama el lugar? Donde venden textiles. Gamarra. Entonces, en Gamarra, ahí los textiles, cuando uno va a comprar pantalón, es como en Estados Unidos igual, 32 le dice, es decir, la talla, o 42. ¿Por cuánto? En mi caso es 29 de largo. No es 29 centímetros, 29 de largo. ¿Para qué? Para evitar que yo esté cortando mi botapié y esté ajustando a mi largo. En otros lugares, voy a decir, en otros lugares la gente va y pregunta igual, ¿no? Puede ser como alguien me decía, 40. 40 por cuánto, el largo puede ser que sea muy alta, muy baja, dependiendo. Entonces, ahí está, ¿no? El largo. 32, 34, esos son relativamente medianos, ¿sí? Y a los más altos están pues 38, ¿no? Por eso son largos. El largo. Entonces, aquí en Bolivia no acostumbramos a hacer eso. O ustedes acostumbradas así, a comprar así. Pantalón, la talla por el largo. No creo. Tampoco exigimos y deberíamos exigir. Por ejemplo, en Santa Cruz hay bastante producción de eso, ¿no? Cuando vamos a Barrio Lindo y demás, uno compra la talla. ¿Cuánto es? La cintura nomás, pero el largo debería ser una forma también de vender. ¿Para qué estar evitando? Pero a nosotros nos gusta, ¿no? Cortamos, o ya tenemos flojera de doblamos nomás hacia abajo. Hacemos perder así, ¿no? ¿O quién compra así? ¿Cómo les digo? ¿Quién compra Nadie, así? licenciado, porque como usted dice, vienen largos, ¿no? Son hechos, Exacto. creo, para personas muy altas. Y no compramos así, ¿no? Deberíamos comprar. ¿Cuánto es el largo? 29, 30, ¿no? Un parámetro es 29, 30, 32, los promedios en Bolivia o en Latinoamérica. Los promedios. Los altos van a usar 32, 34, ¿sí? De largo. Entonces, deberíamos acostumbrarnos a hacer eso, por si acaso. Es importante, por si acaso, hacer eso. Ya. Entonces, ese es un tipo de nomenclatura. ¿Ya? Eso es un tipo de nomenclatura. Ahora voy a un poquito cambiar esto y voy a usar esto. Voy a jalar esto. Voy a compartir otra cosa. A ver. Aquí está. A ver. Para que ustedes vean ustedes cómo son las cosas. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Ven? Sí, Código, licenciado. ¿Qué código? ¿Qué tipo de código? código de barra. Código de barras. ¿Será que el código de barras es un tipo de nomenclatura? Ya hemos avanzado bastante. ¿Será un tipo de nomenclatura? Ya tienen una idea más o menos qué es lo que hace la nomenclatura, ¿no? Estamos hablando solo de nomenclatura. Lice, yo creo que sí sirven para identificar algo. Perfecto. ¿Sí? Ahí solamente vemos números. ¿Saben cómo funciona el código de barras? Cada línea es un tipo
de memoria, algo está ahí memorizado, algo quiere decir cada línea, cada número que ven ahí. Tiene una función específica, más anchos, menos anchos, más gruesitos, fíjense, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos en Bolivia el código de barra, ¿qué número? A ver. El 7. ¿Perdón? Creo que es el código que empieza con 7. Claro, miren, aquí hay un número que empieza con 7, pero es 788. En Bolivia, ¿cuál sería? Creo que es 3 veces 7. 777. Exacto, en Bolivia es el 777. Algunas personas que estudian mercadotecnia o marketing, hay alguna materia creo que les deben enseñar. Por ejemplo, 77, ¿no? En Argentina es el 779. 778 es Perú. Y así vamos yendo por Latinoamérica. Y en el mundo va a haber otros, ya no son 7, por ejemplo, 8, 9, dependiendo del país. Ahora, los primeros 3 dígitos generalmente indican el país de procedencia, ¿sí? El país de procedencia, las características, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después pueden mencionar el producto, de dónde viene, para qué sirve y demás. ¿Ok? Quiero que me entiendan eso. Entonces, ahí hay algo que está. Nosotros no podemos leer porque para nosotros es chino, cualquier cosa, rayas nomás. Para que se pueda sacar lo que tiene esto, ¿qué hacemos? Un lector, ¿no? Un lector óptico. Ahora, parecido a esto, también es el código. ¿Qué es ese código? Fíjense. Código QR. El QR, licenciado. Exactamente, ¿ves? Código QR. Con ese código, igual que el código de, ¿qué se llama? De barras, sirve para eso. Son puntitos, cuadraditos y demás cosas, pero hay una cosa ahí. Es una forma de mostrar algo que puede usar cualquier persona y es una forma de comunicarse. Es una forma, es un idioma, un lenguaje, el cual se usa para facilitarnos la vida, igual que el código de barras. Y aquí voy a pasar otra vez a otra cosa. A ver. A ver. ¿Qué tal? ¿Ven? ¿Qué les parece? Aquí está más bonito. A ver, vamos a ver esto. Fíjense eso. Son notas musicales. Las notas musicales, ahí está un pentagrama con notas musicales. Yo que soy neófito en leer estas cosas, y ustedes deben ser, tal vez deben saber mucho, mucho, mucho de esto. Esto de rayitas, de comitas, no sé qué cositas, gotitas me parecen así, bastoncitos, o me parecen palos de golf, dados la vuelta a otros. Pero tienen asociados algo ahí. ¿Sí? Tienen algo asociados ahí. ¿Sí? Do, re, mi, fa, sol, y todas esas cositas. ¿Ok? Están asociadas a algo. Para muchas personas eso es chino. Y para muchas otras personas, ¿qué es esto? ¿Qué podríamos decir? Para muchas personas eso tiene sentido, ¿verdad? ¿Se puede leer eso? ¿Se puede hacer algo con eso? Díganme ustedes. Claro que sí, ¿no? Todo Claro, eso- porque tocan, ¿no? Tocan, no sé, puede ser la letra de una música, licenciado, Exactamente. la melodía. No se puede ser que ahí esté la Quinta Sinfonía de Beethoven a la mano izquierda y abajo, no sé, miren, aquí hay tantas. Miren, aquí hay esta, por ejemplo. Cositas de ese estilo, que para mí es chino, sinceramente. Aquí igual. Pero aquí hay algo ya escrito. Yo no entiendo, pero hay personas que sí entienden bien qué cosas hay, qué cosas no hay, por qué está escrito abajo, por qué está escrito al medio, más arriba, más abajo. Es un tipo de nomenclatura, sí es un tipo de nomenclatura. ¿Ok?
Y a ver, por último, ¿qué más podríamos hablar? A ver, ya tenemos varias ideas. ¿Qué podrían decirme ustedes? ¿Otros ejemplos? ¿De nomenclatura? Lice, no sé si está bien, pero estaba pensando en las medidas de las llantas, que creo que vienen a nivel mundial, o sea, si digamos Exactamente. ponen 3.8 sobre 100 con 7, por decir, es una medida de una llanta, no sé cómo se le pone el nombre. R. Por ejemplo, R, aro sí, R, ¿no? R 16, barra 25. Es el sí, grosor, la en la altura. llanta muestra, ¿no? La medida. Exacto, ahí dice, no, si es para tierra, AT, por ejemplo, es una forma de escribir, van a escribir todos los que fabrican eso en AT, por ejemplo, si es asfalto, tierra. R, el radio que tiene, ¿no? Después barra 25 o 225, ¿no? Es la altura y demás cosas. Es una forma de escribir, qué bien, buen ejemplo. Otros ejemplos, a ver, ¿qué más? Estoy tomando en cuenta, estoy anotando ahorita. A ver, algo que no hemos hablado. A ver, ¿qué se me ocurre? A ver, esto vamos a hacer. Y ustedes estén pensando. Aquí está. ¿Qué les parece esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Una chalina? ¿Un quinza charaní? ¿Conocen el quinza charaní? Sí, yo conozco, licenciado. Creo que es un collar, ¿no? No. ¿Qué dicen los demás? Es una forma de leer los números, ¿no, Belice? Exacto. En realidad se llama el quipus, ¿no? Quipus. La forma como anudan, cómo ponen un nudo más abajo, más arriba, y cómo lo hacen, es una forma de enumerar las cosas. Ahí debe haber números, letras también asociadas a todo eso, ¿sí? Aquí está una forma, aquí está, miren. Nodo simple, nodo, no sé cuán simple más, cuán más simple, largo, etcétera. Fíjense. Pero es una forma de pasar información respecto a qué. No sabemos. ¿Ok? Ahí están, fíjense. Aquí está. ¿Cómo se escribe? La A, la B, la C, de la D, F, G. Miren. Ahí están. Cosas de ese estilo asociadas a algo. Ahí están los equipos, ¿no? Números y demás. Que sí se utilizaba antes, ¿no? ¿Es una nomenclatura? Sí, es un tipo de nomenclatura. Ahora sí, díganme ustedes, ¿qué ejemplos más para continuar? ¿Nada? Tantos hay. Licenciado, ¿podría ser el braille, el sistema que utilizan las personas ciegas? Discapacitados, así, no Sí, videntes, ¿no? discapacitadas. No videntes, No claro. videntes, sí. Claro que sí, eso es cierto. Tiene mucha razón, ahí está. Ahí está el braille. Claro que sí, es un tipo de nomenclatura. Eso, bien, perfecto. Otros ejemplos, a ver, ¿quién más me dice? Ahí va. Fíjense. ¿Conocen o no conocen eso? ¿Conocían o no? Sí, Liz. Es el código binario. ¿El código binario de cuántos números está compuesto? Díganme ustedes. Números, ¿De qué números están compuestos? 0 y 1. El 0 y el 1. Exacto, está bien. Imagínense las cosas que podemos hacer solo usando el número 0 y el 1. Esos dos números, el 0 y el 1. Las cosas que se pueden hacer. Infinidad de cosas. Aquí está el código binario con todo el abecedario. ¿El código binario es el lenguaje de quién?
¿Quiénes utilizan eso? A los programadores, creo. En realidad, gracias al código binario en este momento nos estamos comunicando con ustedes. Podemos usar el Zoom, podemos usar el WhatsApp, podemos usar la computadora. Muchas personas utilizan esto para WhatsAppear, para Facebookear, Instagram, todas esas cosas. Gracias a este código, que este es el lenguaje que usan las computadoras. El lenguaje. Es una infinidad de cosas que se puede hacer solo con el 0 y el 1. Y es un tipo de nomenclatura. ¿Ok? Bueno, un ejemplo más y cambiamos. Ya está bien entendido lo que es nomenclatura. Un ejemplo más, a ver. Ustedes. Y se podría ser el código de comunicación de los militares. No sé el nombre, pero creo que se comunica por código. ¿Qué les parece este? Ahí está. Aquí está, creo. Ay, no se nota mucho. A ver, ¿dónde está? ¿Han escuchado alguna vez el código de la aviación civil? ¿Escucharon o no escucharon? Sierra, Alta, ¿cómo es? Delta, Bravo, Wilson, ¿sí? ¿No han escuchado o no? Ay, no sé dónde está, no está aquí. Bueno, el código de la aviación civil también, los policías también, los militares también, los radiotaxistas tienen sus propios códigos, ¿no ve? Para comunicarse. Cuando quieren hacer una, ¿cómo se dice? Una corridita, están yendo de un lado a otro, utilizan el código que tienen ellos asociados. Y ya están incluidos ahí sus precios. ¿Alguna vez han escuchado o no? Por ejemplo, dice a la Pérez, o si estamos en Santa Cruz, a ver, al tercer anillo, a la Equipetrol, ¿qué se llama este? A ver, a Obando. ¿Cuánto? Estoy en el centro. 20 bolivianos. ¿Por qué no les digan 20 bolivianos? 2 puntos, dicen a su base. A ver, voy a llamar a mi base, ¿cuánto? Y por cortesía, 2 puntos, 2 puntos, le dice. Nosotros no sabemos qué es 2 puntos, pero ellos ya se comunican. Entonces ya le está dando la información a su base. Y su base le dice, sí, 20 bolivianos a ese lugar, así, así. En realidad, los choferes son los que ponen el precio. Punto y medio, y en algunos casos QRJ y tantas cositas que utilizan. Es un lenguaje, un idioma que se asocia. Y todo el mundo puede hacerlo, utilizan esas cosas, las líneas aéreas, las líneas navieras y todo lo demás. Ese tipo de nomenclatura que les decía, hay en muchas cosas. Y hay cosas que no nos damos cuenta, pero todos los días estamos usando. ¿Sí? Todos los días. Todos los días. ¿Sí? Todos los días estamos usando. A ver, ¿dónde estamos? Y con eso terminamos. Por ejemplo, ahí está. Esto. ¿Será un tipo de nomenclatura? Que está ahí a la derecha. Es el abecedario egipcio. ¿Sí? El abecedario egipcio. ¿Están viendo? Sí, licenciado. Ahí está asociado, no sé, pues pajaritos, leoncitos, animalitos, por aquí, por allá. A algo, ¿no? A algo está asociado. Algo nos quieren decir, ¿sí? Las personas que hicieron eso entendían fácilmente cómo era eso, ¿sí? Este es un lenguaje, un idioma, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la nomenclatura? Y yéndonos a lo que nos
Se deja. Nada. Ay, Esta no es. ¿Dónde estamos? Aquí está. No está tampoco. Estábamos viendo. ¿Dónde está? Perdón, lo he hecho perder. ¿Dónde estamos? Sin querer se cerró. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Dónde estamos? Ya. Este creo que es. No sé qué pasó con todo esto. A ver. A ver, este no es. Ahí está, aquí está. Ok, ya. Perfecto. Ok, aquí está. Perfecto. Ahora sí. Pasemos. Entonces ya sabemos lo que es nomenclatura. Es una forma de nombrar las cosas. Pueden ser, imagínense las cosas que pueden ser y cosas que no vemos tampoco. ¿Sí? Es una forma, es un lenguaje, un idioma. Puede ser codificado, no codificado, numeral, alfanumérico, cifrado, jeroglíficos y demás cosas. Claro que sí. ¿Sí? Pregunta para ustedes. ¿Qué tiene en común? ¿Qué tienen en común todas esas nomenclaturas? Todo lo que hemos visto. Que entregan una información. Exactamente. Bien. Todas tienen algo en común. Expresan una información, mala o buena, pero tienen información. ¿Sí? Ese es su objetivo. Generan información. Están ahí, dentro inmersa la información. ¿Ya? Y antes de pasar a eso, de la reseña histórica como tal de nomenclatura, vamos a hablar lo que es el arancel. ¿Qué entienden por arancel? Facilito, rapidito. ¿Dónde han escuchado hablar arancel? No creo solo en la aduana. El arancel, podríamos decir que es un pago, una tasa, un tributo, un cobro. Una tarifa. Una tarifa, perfecto. Bien, eso, así tienen que intervenir, pues así tienen que sumar. Asociado a algo, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Pueden ser aranceles profesionales o aranceles de servicios, de empresas, de instituciones y demás, ¿no? Por ejemplo, nosotros pagamos, ¿qué? ¿Aranceles a qué entidades privadas o públicas? A ver. Hay muchas. ¿Podría ser las empresas de servicio público? Perdón. En las instituciones de servicio público como EFSAS, no sé, de YPFB. Claro, YPFB, ya. ¿Cuáles más? Eso, qué bien. ¿Qué dicen los demás? YPFB, por ejemplo, pagamos gas. Algunos servicios, gas GLP, gas natural, algunos servicios que vengan a hacer a nuestras casas, etcétera, o a instituciones también, ¿no? Pagamos. Impuestos de las alcaldías también, licenciado. Exactamente. Tienen aranceles que pagamos a las alcaldías, gobernaciones, ¿sí? Impuestos internos, aduanas, aranceles. ¿Sí? Aranceles como tal, esos pagos. Hay diferentes, y hay privados también, ¿no? Por ejemplo, estamos pagando señal de internet, por televisión por cable y muchas otras cosas, ¿no? Nos dan servicios.
y pagamos un arancel. En aranceles de servicios, No se escucha. Licenciado, no se escucha. Parece que está con problemas, licenciado. hola, hola, ¿me escuchan? Otra vez, al aire. Sí, Sí, lo listo. escuchamos. Ay, sí, se cortó, creo que hay bajones y eso es lo que, bueno, estos señores de Access no comprenden, no entienden que su servicio está mal. Y por mi zona no hay, hasta ahora no hay internet por fibra óptica que tanto pido a Entel. Lamentablemente tenemos, los de Access solamente vienen por esta zona. Bueno, como les decía, entonces un arancel está asociado a eso. Hay aranceles de empresas, instituciones, y están los aranceles a nivel de servicios, ¿no? Y ahí estaban, como les decía, los médicos, arquitectos, topógrafos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos tienen sus aranceles. Los mismos albañiles, ¿no? Contratistas tienen sus aranceles, ¿ya? Entonces se paga en base a eso. Ya sabemos lo que es entonces una nomenclatura y lo que es un arancel. ¿Sí? El arancel, que puede llamarse tributo, pago, tasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabemos lo que es. Entonces vamos a relacionar lo que es nomenclatura y arancel desde el punto de vista del comercio internacional. ¿Sí? Y vamos a un poquito a hacer una reseña histórica, va a ser muy rápido esto. Entonces, conocer los antecedentes históricos de la nomenclatura aduanera, precisando su importancia, cambios, avances, tipos y la necesidad de contar con una nomenclatura común, es que nos lleva a saber lo que es el concepto de arancel de aduanas. El arancel de aduanas es un instrumento económico con el que se regula el intercambio comercial de un país con otros países. ¿Sí? Nosotros le ponemos aranceles a ciertas mercancías. ¿Sí? Hay aranceles para dos cosas, mercancías y servicios. En este caso nosotros vamos a ver el arancel a las mercancías.
Ya sabemos lo que es la mercancía y lo que tiene que cumplir las mercancías. ¿Ok? Perfecto. Esta regulación se consigue mediante la percepción de determinadas cantidades en el momento del paso de las mercancías objeto de comercio exterior por las fronteras del país que establece dicho arancel de aduanas, ya sea para la importación o para la exportación, o simple tránsito, ¿sí? Puede ser que yo tenga que cruzar de Brasil hasta Chile y tengo que pasar por Bolivia. ¿Será que yo le voy a cobrar algún arancel? Dependiendo del país, dependiendo la política de ese país, sí va a poder tal vez cobrar o tal vez no se va a cobrar. Si tenemos alguna negociación internacional que esté relacionada con el transporte, por ahí tal vez cuando Bolivia pase por Brasil a otro, hacia el, no sé, pues hacia el mar Atlántico para exportar a Europa, no va a pagar nada. Y lo mismo va a ser Brasil cuando pase a Chile y va a pasar por territorio boliviano. Es dependiendo de las negociaciones comerciales que se hagan. ¿Sí? Eso. Vamos a ver entonces tipos de nomenclatura. Al desarrollarse y tornarse cada vez más importante y complejo el comercio internacional, se origina la inquietud de unificar los sistemas o instrumentos utilizados entre los distintos países con vistas a conseguir un lenguaje común. Hemos hablado acerca de la nomenclatura. Entonces, la nomenclatura es tener un idioma, tener un lenguaje común. En este caso, un lenguaje común, ¿para qué? ¿Para qué será? Ya se dan cuenta ustedes, ¿para qué? Para codificar las mercancías. ¿Sí? Para codificar las mercancías. El 01 va a ser para las papas, el 02 va a ser para las manzanas, el 03 va a ser para los choclos. Y voy a ir poniendo códigos a todas las mercancías. Un auto tendrá el código 87. Y así, cosas de estilo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a intentar es desarrollar un dinamismo al comercio internacional, intentando llegar a un solo tipo de nomenclatura. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? De que sea uniforme para la clasificación de las mercancías y que pueda satisfacer ciertos requisitos o ciertas exigencias de los países o del comercio como tal. ¿Ya? Estas exigencias que comprendieran todas las mercancías, ¿no? Esas hay que llenar, responder. Que a cada mercancía le corresponda un solo tipo impositivo de pago, una característica. Entonces, las manzanas van a tener un código, entonces van a pagar esto. Entonces, esa nomenclatura tendría que ser de fácil utilización, que todo el mundo se dé cuenta. También, esa nomenclatura tiene que permitir efectuar fácilmente los estudios de tipo económico y estadístico que fueran necesarios. A ver, vamos a ir poniéndonos cada vez poco a poco en onda en esto. Si estamos hablando de nomenclatura y le vamos a poner códigos a las mercancías, es con el fin de uniformizar. En un inicio, la necesidad va a ser que esta nomenclatura esté pues solo en Europa, porque los europeos se conocen, etcétera, etcétera. Es como que también estuvieran en Latinoamérica, ¿no? Y todos los latinos hablamos el español, pero, por ejemplo, aquí nosotros al pan decimos mazaqueta, y allá a la mazaqueta no sé qué nombre le dirán, o pondrán. Aquí nosotros decimos plátano, pero en Ecuador, ¿qué le dicen? Un Guayaquil, ¿no? Un plantain, dependiendo dónde. Un banano, dependiendo dónde. Nosotros aquí decimos minibús, solo en Bolivia. Y en Perú, ¿qué dicen a eso? A clase de vehículos. ¿Saben? En Bolivia decimos a un camión
Camión, ¿no? Esos que llevan mercancía, que traen productos de Río Abajo, de Cochabamba, de Santa Cruz, camiones grandes o pequeños. Un camión para un parlante hispanohablante como son los mexicanos, ¿un camión qué es? En su lenguaje, un micro. En Cuba dicen camellos. ¿Sí? Y hay lenguajes en Colombia, en Venezuela, respecto a ciertos vehículos. Entonces, esta clase de nombres que se les pone a las cosas puede ser muy propio de una región, de un país, de ciertos países, en diferentes ámbitos. Alimentos, transporte, industria, farmacéutico y demás cosas, ¿sí? Dependiendo de la zona geográfica y costumbres. Entonces se hace difícil que aquí, por ejemplo, decimos cacahuate. ¿A qué decimos cacahuate aquí? A la palta. A la palta. Nosotros conocemos más como palta que cacahuate. Cacahuate es en otros países, pero es más palta, ¿no? Moconchinchi o mocola, ¿sí? Es un secado, un deshidratado ¿de qué? De la papa, si no me equivoco, licenciado. No, es del durazno. No, Del durazno. no, del durazno. Claro. Sí, tiene razón. Entonces, pero no vamos a ir a México, vamos a ir a Brasil. Deme mocola, le van a decir, o moconchinchi, orejón. No. Les van a mirar raro. ¿Sí? Entonces hay formas de decir una bebida, por ejemplo. Y esas bebidas son mercancías. En Latinoamérica, siendo que tenemos, que hablamos la mayoría el español o el castellano y solo Brasil el portugués, ¿cómo se nos complica querer vender algo? Por ejemplo, la chicha. Si se pudiera vender y no se tendría que echar a perder y todo lo demás, así como la cerveza, venderíamos la chicha. Tal vez nos entenderían bien los peruanos, pero otros que quieren tomar, por ejemplo, otros, no sé, Ecuador, o bueno, Venezuela, México, pues es que no nos entiendan, pero ¿qué es chicha? Nosotros tenemos que decir qué clase de producto es y la merciología nos ayuda. Y le tenemos que dar un código, porque si voy a vender chicha a México o me va a comprar chicha a México, tengo que darle un código y tengo que venderle ese código. Y ese código para usos a nivel internacional tiene que ser común entre todos los países. Tenemos que hablar un mismo idioma. Entonces, en su momento las nomenclaturas tenían esa virtud, bueno, ese objetivo de unir todos los países de acuerdo a la necesidad del grupo, ¿no? Los objetivos y los intereses. Entonces, ¿qué objetivos se marcan? Con miras a clasificar sistemáticamente todas las mercancías susceptibles o que pudieran ser susceptibles de comercio internacional, es que se intenta llegar a una nomenclatura. Clasificar internacionalmente de manera uniforme y racional las mercancías en los instrumentos arancelarios de todos los países que adoptaran esta nomenclatura. Adoptar un lenguaje aduanero común, internacionalmente aceptado, comprensible tanto por expertos como por legos. La simplificación y certeza en las negociaciones internacionales, ¿no? De bienes con la consecuente aplicación y correcta interpretación de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Es interesante esto, ¿no? Si ya tengo un lenguaje, una nomenclatura, la nomenclatura está relacionada a las mercancías, entonces yo estoy vendiendo varias cosas y yo estoy comprando otras cosas, entonces ya sé los códigos. No es necesario que yo te diga, estoy vendiendo moconchinchi, sino estoy vendiendo este código arancelario. Y se clasifica aquí. ¿Qué me vas a vender tú? Bajo esos códigos también existe la recopilación
uniforme de los datos exactos o precisos para facilitar el análisis dentro de las estadísticas de comercio mundial, que nos ayudan aquí a evaluar, analizar, ¿sí? Comparar. Más adelante vamos a ver qué tan importante es lo que estamos hablando ahorita, todos esos incisos. Entonces, en el mundo, desde hace muchos años, desde 1913, no vamos a hablar mucho de historia por el tiempo, pero ya en 1913 se ha ido haciendo las nomenclaturas más tendenciosas, diría yo, las que estaban con mayores objetivos. Y las más representativas eran la nomenclatura arancelaria y la nomenclatura estadística. Esto es un tipo de nomenclatura, la arancelaria y la estadística. ¿Ya? A nivel mundial. ¿Y dónde estaban? La arancelaria se caracterizaba porque unía países en Europa y algunos asiáticos. ¿Ya? Y la nomenclatura estadística estaba en América. Estados Unidos, Canadá, algunos países latinos, algunos países europeos y algunos de Asia. Entonces usaban esa nomenclatura. Aún no era común entre todos los países. Entre ciertos países sí, más de 20 en algunos casos, en otros más de 30. Estas dos primeras nomenclaturas tenían dos intereses. Una que era arancelaria y otra era estadística. Quiero que me capten bien esta partecita que les voy a decir. Cuando hablamos de nomenclatura arancelaria, estamos hablando que desde el punto de vista del aduanero, de cualquier país, simplemente era el objeto de recaudar arancelaria, simplemente era arancelaria. Y cuando decimos eso, si las papas habían, bueno, pues le cobraban un cierto valor, ¿no? 7, 8, dependiendo del país. En Bolivia le cobramos a las papas mayor impuesto. ¿Por qué? Porque nosotros producimos papa. No le cobramos mucho a, no sé, pues a ver, a cosas de mucha necesidad, alimentos que no producimos aquí. Entonces le cobramos menos. ¿Sí? Y cosas así. Aunque, por ejemplo, cobramos a un vehículo nuevo mayor arancel, no poco, aunque no hacemos aquí, pero nosotros o el Ministerio de Economía, lo que se fija para cobrar ese impuesto es que es un vehículo, por ejemplo, es bueno, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, un vehículo es un material de lujo, es un bien de lujo o bien que se llama un taxi, les estoy hablando, un taxi, una vagoneta, ¿sí? Es un bien de ganancia para el uso familiar y demás cosas. No así una camioneta, no así un camión, es más para el trabajo. Debería ser menor el impuesto, pero en algunos casos Bolivia es Bolivia, ¿no? Cobra igual o más caro a esos vehículos, dependiendo las características. Y no debería ser porque no producimos en Bolivia. Si no producimos muchas cosas, ¿por qué cobramos tan caro? Simplemente es para generar impuestos, ¿sí? Impuestos. En algunos casos son buenos. Hay un tema muy grande que podemos discutir respecto a lo que es la nomenclatura arancelaria. Existía esa nomenclatura. No les interesaba mucho crear más cosas, ya estaba creado todo. Era la arancelaria. Entonces, el objetivo fundamental es cobrar, pues, cobrar. No importa la mercancía, cobrar. Y la otra era la nomenclatura estadística. ¿Cómo es que nace esa nomenclatura? Nace con el objetivo de que a medida que el hombre va desarrollando nuevas técnicas, tecnologías y demás, estas mercancías tienen que ser insertadas dentro del mundo de esa nomenclatura, dentro de esa nomenclatura. ¿Con qué objetivo? De demostrar, ¿sí?, al mundo el desarrollo. ¿Desarrollo económico de quién? De los países. ¿Quiénes exportan? ¿Quiénes compran? Por ejemplo, a ver, ¿quiénes son los principales exportadores de
de celulares en el mundo. Hay un código asociado. ¿Qué será? ¿Quiénes serán? China, pues. China exporta bastantes celulares. ¿Y quiénes compran? Todo el mundo. ¿Por qué sabemos eso? Por las estadísticas. Entonces, el desarrollo tecnológico va de la mano con la nomenclatura. Mientras para la nomenclatura arancelaria, tal vez puede ser que solamente lo considere como un aparato para llamar. Y no es específico, celulares. Entonces, no le interesa ser específico en qué tipo de mercancía es. Simplemente que sea para la comunicación, le va a poner un arancel. Y no vamos a poder relacionar qué tipo es, un teléfono normal que está en casa, o es un teléfono inalámbrico que necesita una línea externa, o no es necesario que tenga una radio base, etc. Entonces, todo eso está asociado. ¿Ya? Está asociado. Esas dos diferencias, espero que me hayan entendido cuando estamos hablando de nomenclatura arancelaria y la nomenclatura estadística. No sé si tienen alguna consulta. Por favor, no duden. Tienen que entenderme, sí o sí. ¿Ok? ¿Está entendido? Sí, sí, Lice. Entonces, la estadística es la creación de nuevas mercancías, aún teniendo alimentos, todo lo que tiene la arancelaria. Tiene todo. Pero la estadística va modificando cada vez, ¿sí? Desarrollándose cada vez, ampliando el mundo, de acuerdo a lo que el mundo también va. Y como ya se ha creado esa nomenclatura estadística, sabemos que, por ejemplo, hay países como Estados Unidos, Canadá, Japón, que son países que venden esos productos tecnificados, desarrollados, celulares, baterías, material médico, de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Países europeos y todo. Pero la nomenclatura arancelaria, siendo que en Europa se aplica, simplemente es de cobro. Y no desarrollaban mayores códigos numéricos para asignarle a una mercancía. Simplemente ellos querían cobrar. Era un aparato de televisión, pagaba tanto. Mientras la nomenclatura estadística decía, no, este aparato de televisión es LED, es plasma, o es antiguito, pero separaban. ¿Con qué objetivo? De desarrollar, pues, eso. ¿De dónde están trayendo esos pantalla plana? De ese país. ¿De dónde estamos comprando? De ese país. Entonces sabemos el flujo estadístico de eso. Y eso fue hasta 1987. Todas estas, las dos nomenclaturas más representativas, porque fuera de estas dos nomenclaturas habían otras más, muchas más, pero estas eran las más representativas. Hasta 1951 cambiaron, modificaron, pero seguían con esa esencia de nomenclatura arancelaria y estadística. Surge en un momento es decir, la obligación, la necesidad de unir estas dos nomenclaturas, sacar lo malo, meter lo bueno. Y ahí es donde entra la nomenclatura arancelaria y estadística. ¿Sí? Nomenclatura arancelaria y estadística, a la que ya también se llama nomenclatura combinada. ¿Sí? Estas dos nomenclaturas son las que se unen para mejorar y que en el mundo solo se hable un idioma. Entonces, la nomenclatura arancelaria y estadística está combinada, es aquella que integra la nomenclatura arancelaria y la nomenclatura estadística. ¿Para qué? Para que dentro del comercio exterior tenga y responda a las exigencias del sistema no solo aduanero, ¿sí? No solo aduanero, a nivel del sistema de empresas, instituciones, ya sean privadas o públicas, y también responda a la necesidad de los países. Esta nomenclatura, además de permitir la facilitación del comercio internacional, la designación de los avances tecnológicos, la utilización de un lenguaje económico universal. Acuérdense.
y una codificación uniforme para las mercancías susceptibles o que pudieran ser susceptibles de comercio internacional, garantiza la recopilación, inclusión, intercambio y publicación de forma óptima de los datos relativos a las estadísticas del comercio exterior. Es decir, que hemos juntado estas dos nomenclaturas y fuera de que sigue funcionando como una nomenclatura arancelaria, también se suman mayores datos, mayores códigos, mayores mercancías que muestren al mundo el desarrollo económico de uno o varios países. ¿Sí? Se han inventado el motor eléctrico o el auto eléctrico. Vamos a ver en el futuro qué países son los que exportan y los que compran eso. Y gracias a eso vamos a ver muchas cosas. Y dentro de esas cosas están, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta qué países de primer mundo o desarrolladamente, es decir, su desarrollo económico es muy alto. Nosotros no compramos, pues, cada 2 años ¿qué se llama esto? Un transbordador espacial, un satélite. No, no compramos. Otros países pues, sí pueden comprar, pero tampoco podríamos generalizar. Siendo que, por ejemplo, un ejemplo te voy a poner, no porque la India produce muchos medicamentos, es un país en potencia de medicamentos. Han visto cómo está pasando en la India respecto al sufrimiento de que falta medicamentos. Y aunque no me crean, es un país de a nivel de desarrollo farmacéutico, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que ver, ¿ya? Se analizan con la estadística. A ver, antes de pasar a esto, no sé si tienen alguna duda. Lice, lo que quiso decir con la nomenclatura estadística se refiere a aquellos que están más que todos divididos por su composición o por lo que sí son, y la arancelaria por lo que representa el impuesto, así decir, y luego se mezclan los dos en lo que nosotros llamamos nomenclatura arancelaria. O así lo estoy entendiendo. Combinada. Combinada. A ver, vamos a ir otra vez un poquito atrás. Ya. No, eso me gusta, que pregunten, porque si están dudando, van a dudar para siempre con estas cosas. Tenemos que dilucidar, tenemos que aclarar. A nivel mundial había diferentes tipos de nomenclaturas arancelarias, todas estas relacionadas con el comercio internacional, con el comercio de mercancías. Eso que quede claro. Ya estamos hablando de eso. Una era la nomenclatura. Tenía códigos que le asignaba a todas las mercancías sin ver la necesidad de tal vez diversificarse o ser un poco más a detalle las cosas. No tenía la necesidad. ¿Ya? La necesidad era simple. Por ejemplo, este es un televisor y se cobraba algo. No podíamos decir si el televisor era de plasma, si era LED, si era control remoto, si el televisor era, no sé, una pantallita simple o un monitor. No. Televisor, entonces cobraba un determinado arancel. La estadística, la nomenclatura estadística difiere. ¿Y cómo difiere? El principal interés de la nomenclatura estadística es mostrar al mundo el desarrollo económico de los países. Y en este caso, el grupo de países relacionado ¿a dónde? Al primer mundo, o a los países del primer mundo. Aunque en la nomenclatura arancelaria también estaban los de primer mundo, pero eran los de Europa contra casi los americanos, diremos. Así de simple. Había otros tipos de nomenclatura también que estaban haciendo, que utilizaban en Japón, en Asia, en África, en Medio Oriente, aquí mismo en Latinoamérica, pero con otros fines mezclados estaban. Pero los más representativos era la nomenclatura arancelaria y la nomenclatura estadística. Pero todos por su lado. Llega un momento donde se suman las dos por necesidad de los países. Es decir, que los europeos plantean, a ver,
juntaremos nuestra nomenclatura con la nomenclatura de los americanos. Y cuando decimos americanos, no estamos hablando de los norteamericanos, los estadounidenses, sino muchos países como México, Chile, usaban ya la nomenclatura estadística. Entonces había que unificar. ¿Con qué objetivo? De que se hable solo y solo un idioma. Porque una cosa es decir, nomenclatura arancelaria tendrá su forma de hablar, su forma de comprender. Y la nomenclatura estadística igual. Pero al juntarlas, van a tener una sola forma de leer, un solo idioma. ¿Entienden? Ahora sí. Sí, Lice, ahora sí más claro. Ahora está más claro, ¿no ve? Entonces, la estadística, podía decir, se clasifica con este código los tornos, con este código los asientos o las sillas para dentista. En este código así, y va modificando, cada vez que se modifican las cosas a nivel de desarrollo económico, ahí está la nomenclatura combinada, bueno, la nomenclatura estadística en realidad. Ese es el objetivo tenía, que cada vez tenía que modificarse para ir actualizando. Mientras la nomenclatura arancelaria no buscaba esos objetivos. Se unen las dos y por eso les dije, lo bueno se queda, lo malo se sale. Y se crea la nomenclatura arancelaria combinada. ¿Sí? Esta es la característica de la nomenclatura combinada. ¿Quién administra la nomenclatura combinada? La Organización Mundial de Aduanas, también conocida como el Consejo de Cooperación Aduanera. ¿Cuándo fue creada? En 1952. Con ese nombre, Consejo de Cooperación Aduanera. Aún se sigue llamando así, pero ha cambiado su nombre en 1994. ¿Por qué ha cambiado en 1994? Ha cambiado a la Organización Mundial de Aduanas. Es más bonito, es marketero, es marketing, ¿no ven? Es como la OMC, Organización Mundial de Comercio. Entonces, la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Pero dentro de los ámbitos más íntimos se sigue llamando Consejo de Cooperación Aduanera. En su inicio tenía 17 miembros, ya el sistema armonizado, el Consejo de Cooperación Aduanera, así llamado, o la nomenclatura combinada que les decía. Actualmente cuenta con más de 169 países, signantes, firmantes. La Organización Mundial de Aduanas es un organismo intergubernamental. ¿Qué significa? Nosotros, personas simples mortales, no podemos estar, ni mi empresa, aunque sea la más grande, no va a poder estar ahí, dentro de la OMA. Están organismos a nivel de estados, ¿sí? Países, repúblicas, están asociados a la OMA. Y grupos de países. A veces, como es la Comunidad Andina, el Mercosur, la LADI, etcétera, que pueden estar dentro de la OMA, como representación de otros países. ¿Ok? Entonces, la principal misión de la OMA es incrementar la eficiencia de las administraciones aduaneras a través de la gestión en áreas específicas de la operativa de comercio internacional, como la nomenclatura, normas de origen, el valor en aduanas y la facilitación al comercio. Podríamos decir que estas 4 materias ya, antes eran 3, ahora son 4 materias base del comercio internacional. Estas son las 4 materias base del comercio internacional. ¿Y por qué? ¿Por qué estas 4 materias? Que son la facilitación al comercio, hoy llamada procedimientos a nivel del comercio. ¿Cómo se está dando a conocer? Las famosas OEAs. Entonces, ¿se han escuchado? ¿Alguien ha escuchado hablar de las OEAs? Las OEAs son los... ahorita estaba en mi mente. Las OEAs son los... organismos...
Ahorita me voy a acordar, ya. Ahorita ya me acuerdo. Estas 4 materias, que es nomenclatura, normas de origen, valor en aduanas y la facilitación al comercio, también llamada procedimientos de aduanas, son materias comunes entre todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de Aduanas, quien administra la nomenclatura del sistema armonizado, también llamada SATCOM, o el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. ¿Sí? Su principal misión, ya les dije, ¿sí? La sede permanente de la OMA está en Bruselas, Bélgica. Se hablan 2 idiomas, el francés y el inglés. El francés, ¿por qué? Está en tierra francesa. Bruselas, es decir, Bélgica tiene 2 idiomas oficiales, el alemán y el francés. Justo Bruselas está en la parte donde se habla francés y hace muchos años, y por su secretaría y por su base, hace muchos años se habla, los 2 idiomas oficiales son el francés y el inglés. Ahora, hay otros idiomas reconocidos como el español, el ruso, el alemán, que son reconocidos como parte. Los documentos oficiales siempre se hace llegar en el francés o en el inglés. Los otros documentos pueden ir adicionales, pero siempre tiene que ser o francés o inglés, ¿ya? Por si acaso. Operador económico autorizado. Ah, ya está, ya me acordé. OEA. Los operadores económicos autorizados viene predeterminado desde la OMA para aquellos países que quieran mejorar y desarrollar. Y va a estar instituido a nivel mundial. Ya en Europa se está instituyendo a nivel de muchos otros países y en Latinoamérica como pruebas pilotos se está haciendo en Bolivia, en Colombia y en Ecuador. La OMA está asesorando a todas las aduanas como tal. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar un mecanismo y su facilitación dentro del comercio internacional. ¿Sí? Mejorar. Estamos hablando a nivel de nomenclatura, normas de origen, el valor en aduana. ¿Cómo podemos saber el valor? ¿Cómo podemos saber las normas de origen? El desarrollo, ¿no? La facilitación de los procedimientos para facilitar, para que no haya mucha tardanza. Entonces, hay ciertos países que utilizan eso de tardar para generar para más fruto económico. Y en otros países eso es un estorbo, por ejemplo. En otros países entra la mercancía y ya tiene que salir en horas, no en días como nosotros. Entonces, la OMA es la encargada de administrar lo que hoy conocemos como el sistema armonizado. ¿Y qué es el sistema armonizado? Es la nomenclatura combinada. Ya sabemos de dónde, ¿no? Entonces, el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías podríamos definir como llamado SA también, o Sistema Armonizado. Ahí arriba dice grande, ¿no? Convenio largo, está ahí. Pero también es conocido como Sistema Armonizado, que es la nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones de los capítulos y de las subpartidas, así como las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Entonces, esta es la estructura base del sistema armonizado. Y vamos a analizar todo lo que acabo de leerlas. Todo esto vamos a analizar parte por parte y esto es lo que es el sistema armonizado. Esto es lo que compone la nomenclatura del sistema armonizado. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Como les decía, ¿no? Antes estaban las 2 nomenclaturas más representativas. A partir del 1 de enero de 1988, estas 2 nomenclaturas más representativas se unen, ¿sí? Y comienza a regir el sistema armonizado de designación, como les decía. Estamos hablando de un solo idioma. Ya no hablamos inglés, francés, alemán, nada. Hablamos un código numérico que identifica las mercancías. Ya había un código numérico, alfanumérico, con las otras nomenclaturas. Pero ahora a nivel mundial solo va a haber uno. Porque los principales organismos se unieron en beneficio de todos. Entonces,
el cacahuate, palta o lo que llamemos, va a tener un código y ese código va a estar vigente en todos los países. Todos los países que formen parte de la OMA. Y forman más partes, más de 198 países ya, ¿sí? Casi el total. Pero todo el mundo utiliza, aún los que no son parte de la OMA. ¿Sí? Este sistema armonizado es elaborado por el grupo de estudios del Consejo de Cooperación Aduanera. ¿Se acuerdan, no ve? Del Consejo de Cooperación Aduanera, ¿de dónde es? ¿Quién administra la OMA? Bajo el Consejo de Cooperación Aduanera. Todo eso se suma, fíjense al medio, ese es el sistema armonizado o el SATCOM. Alrededor van a ver las nomenclaturas que existían, como la arancelaria y como la estadística, y las otras, aquí están. La CUSI, que es la nomenclatura estadística, a la izquierda la NCCA, que es la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, acuérdense, cooperación aduanera muy parecida, que esa es la nomenclatura arancelaria. La NOM, la nomenclatura única a nivel de manufactura. Entonces, la NAVALAC, por ejemplo, aquí nos interesaba esa. Esa es la de Latinoamérica, ¿sí? La WIFE Cargo, que por ejemplo es nomenclatura acerca de lo que era ferrocarriles, ¿sí? Y allá había de carga, por ejemplo. Y después estaba la nomenclatura de Canadá, la de Estados Unidos y la de Japón. Todas esas se suman, las más representativas, ya les he dicho qué tipos eran. Y se unen a una sola nomenclatura. Entonces, esta estructura tiene la nomenclatura del sistema armonizado. Esta estructura base. En este momento, esto es lo que tenemos. Recuerden que yo les había dado la definición de lo que era el sistema armonizado. Y les decía que estaban en partidas, subpartidas, las 6 reglas interpretativas, las notas legales. Todo está aquí. Fíjense. Esta es la estructura. No es un triángulo, es una pirámide. Y como que la pirámide demuestra o muestra un poder o una estructura base muy fortificada, así es el sistema armonizado. ¿Qué contiene? 21 secciones. 21 secciones en las cuales están subdivididas 97 capítulos. Y los 97 capítulos a la vez están subdivididos en 1222 partidas. Y estas partidas están subdivididas en 5.387 subpartidas. Dentro de esta estructura están 6 reglas generales para la interpretación de las notas legales y la adecuada clasificación. Son 6 reglas y vamos a analizarlas una a una. ¿Sí? Para clasificar bien. Eso quiero que entiendan. Para clasificar bien. ¿Ok? Para clasificar bien. Ahora, las notas legales de sección a la derecha, las notas de capítulo, notas legales de capítulo y las notas legales de su partida. Me imagino que a estas alturas ustedes ya tienen en digital o si quieren pueden también comprarse la gente que se dedica al comercio internacional. Es necesario que por lo menos tenga unos 2 o 3 aranceles en su vida o que tenga actualizados dependiendo del rubro, mejor si tienen cada año, el arancel aduanero de importaciones de Bolivia, ya, por si acaso, ¿sí? Cada año se saca, eso vamos a ver más adelante también. Entonces, ahí está. Esta es la estructura del sistema armonizado. Vamos a analizar cada una de estas cosas. La base de todo esto, las mercancías. Las mercancías como tal, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta, pregunta hasta acá. No dice, todo está bien. Bueno. No, Lice, gracias. Ok. Lindo sería que más adelante, por favor, me dijera más preguntas. Me gusta que me pregunten. Por favor. ¿Ya? Muy bien. Está bien, licenciado. Sí, no me gustaría que... ¿Con quién ha pasado nomenclatura? No les creo, con ese licenciado. ¿Por qué les digo? Alumnos, todos los de la aduana han sido mis alumnos, despachantes de aduana, partes de la CAINCO, a nivel Tarija, estaba con los empresarios privados, Cochabamba igual, La Paz ni qué decir, y algunos otros, todas las cámaras regionales de despachantes de aduana, en su mayoría, fui a darles clases, y bueno, pues muchos me conocen, entonces saben el desarrollo que es, y lo importante que es esto, ¿ya?
Y bueno, ya nos hemos pasado por unos minutitos. Consultas, preguntas que tengan, aquí quedaríamos hasta el día miércoles. ¿Ya? Ya, Lice, muchas gracias, Lice. Bueno, que descansen bien y nos vemos, Dios mediante, el miércoles. Buenas noches, Liz. Buenas Está noches, bien, Lice. Lick, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.